Cuando escuchas la palabra duelo, puedes pensar en muerte. Pero hay muchas situaciones, muchas pérdidas que duelen tanto como la muerte de un ser querido y requieren un proceso para superarlas. Hoy hablamos sobre sanar heridas, levantarnos, recuperarnos y emprender un nuevo camino en búsqueda de la felicidad. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Hoy les traemos el episodio número 45 y conversamos directamente desde Costa Rica con Alba Molina. Alba es cantautora, productora, locutora, conferencista y además coach integral para la vida con programación neurolingüística. Este episodio de hoy es traído a ustedes por Podcasting Accomplices y su taller el próximo 21 de febrero, Lánzate a crear tu podcast. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Hoy tendremos una conversación a distancia remota. Hoy conversamos con Alba Molina y ella está en Costa Rica, en San José ahora mismo. Sí, claro, estoy aquí en San José, Costa Rica. Muy buenos días y una vez aprovecho para saludar. ¿Cómo estás, Alba? Muy bien, estoy súper feliz. Hoy hablaremos y conoceremos la historia, la evolución, el desarrollo de Alba para que la vayan conociendo. Aunque tú estás en Costa Rica, tú no naciste en Costa Rica, ¿no? Háblanos un poco de tu origen. Bueno, sí, yo nací en Bogotá, Colombia, y ahí estuve viviendo hasta los 10 años de edad en que mi familia decidió mudarse y escogió finalmente Costa Rica. Quería buscar diferentes opciones y les encantó Costa Rica. Y la razón, digo, tú me contestas si entiendes que es apropiado, ¿verdad? La razón de la mudanza. Por ejemplo, la semana pasada estuve conversando en otro podcast y conversé con una joven de origen de El Salvador y salió de El Salvador por la guerra civil que había en ese entonces. ¿Cuál fue la razón de la mudanza de tu familia? Bueno, realmente en esa época se estaba comenzando a poner bastante más inseguro la situación política en Bogotá, la seguridad. Y mi hermano en ese momento estaba comenzando la universidad y había toque de queda constantemente. Entonces, para mi mamá eso era una razón de nervios, incluso pobrecita, ella perdió el pelo varias veces. Wow. Entonces, ese estrés tan horrible, obviamente a mi papá no le hacía ni 5 de gracia. Claro, nosotras dos, somos 3, mi hermano es 10 años mayor que yo y nosotras dos todavía estábamos pequeñas, pero dijo, yo no quiero que mis hijas crezcan en un lugar donde hay cada ratito amenaza de secuestro o cosas así. Claro. Mi papá en ese momento era dueño de una emisora de radio y entonces, pues gracias a Dios le iba bien, pero era una persona que, aunque no tenía un perfil de que fuera muy conocido y todo eso, sí tenía cierta comodidad de vida, entonces él temía por la seguridad de nosotras. Claro. No, y obviamente en esa situación, me imagino, cuando uno es niño, uno no entiende las cosas de adulto, pero después de adulto, de ser padre, de repente uno puede entender las decisiones que tomaban los padres pensando en el bienestar de los hijos, porque cuando uno es padre, de repente las prioridades cambian. Ahora el bienestar de tus hijos es algo primordial, es primero. Absolutamente, y pues es, digamos, la responsabilidad moral y también práctica para los papás de tener esto en cuenta. Entonces, para uno, a mitad de año, que pues lo desentierren de su ambiente, sus amigos, la escuela, todo esto, pues entonces requiere un paso fuerte. Llegar a un país que aunque hable el mismo idioma, tiene una forma de ser completamente diferente, claro. incluyendo los dichos. Entonces uno pasa
momentos muy incómodos en los cuales mete la pata porque dice una palabra que ahí no se usa, y entonces eso fue una situación entre graciosa y también muy acomplejante. Y de ahora te adelanto, si en algún momento digo alguna palabra que no sea Uy, apropiada, sí, sí, la sí. corregimos porque Imagínate una niña de sí. 10 años tratando de abrirse camino valientemente entre el ambiente nuevo, y de repente decir con toda la propiedad de una palabra y que todos los compañeritos de la clase se rían porque Sí, uno dijo algo y dije, ¿qué habré dicho, por Dios? Entonces se va volviendo uno muy retraído, muy precavido para no volver a meter la pata. ok, ok. Entonces llegaste a Costa Rica, te adaptaste, como te incorporaste al sistema educativo en Costa Rica, te graduaste de escuela superior o secundaria, y después, ¿qué decidiste estudiar? Bueno, yo de todas formas desde chiquita tuve una enorme influencia de la música porque en la familia de mi papá especialmente, familias muy grandes, estamos hablando de 15 hijos y así, ¿verdad? Wow. Y en la familia de mi mamá eran 14, o sea que tampoco se quedaron muy atrás. Yo no Bueno, quisiera pertenecer a esa familia en días como Navidad, que no tengo que regalar. Es imposible. exactamente. Bueno, la parte de los regalos es terrible, pero la parte de alegría es Claro, el compartir. enorme, claro. En todo caso, uno de mis tíos, sacerdote, tocaba el piano y tocaba muchos instrumentos. Era un personaje muy importante en mi vida porque tenía una sensibilidad artística enorme. Él, Claro. tú lo podías ver haciendo esculturas o pintando, componiendo música, tocando música, varios instrumentos y escribiendo poesía. O sea, era una persona que tenía esa sensibilidad de estar en contacto con toda la creatividad. Y yo creo que de alguna forma él percibió algo en mí, a Ok. pesar de que sí éramos un montón de sobrinos y todo. Y entonces, de hecho, un dato curioso, pues, que no sé si sea trascendental para las otras personas, pero para mí sí lo fue, es que mi mamá cuando yo nací me iba a poner de nombre Gloria, porque yo nací el sábado de Gloria en Ok. Semana Santa. Ok. Entonces, cuando me iba a poner ese nombre, mi tío le dijo, ¿por qué no le pone Alba Cecilia? Y a mi mamá le dio igual y me lo puso. Ok. Y después con el tiempo me di cuenta, así como en un momento de meditación o algo así, porque yo me estaba muy feliz con mi nombre, pero en todo caso, lo que entendí es que Alba, la primera luz del día, Claro. eh, tenía que ver con mi misión de vida, y Cecilia es la santa patrona de la música. Wow. Entonces, Alba Cecilia se convirtió en que mi música tenía que ser para llevar luz a la gente y no para vanagloria, como había sido el nombre Gloria que me pusieron. Entonces, Qué bien, como que eso conectaste de todo eso. totalmente, porque a mí nunca me llamó la atención el estar haciendo canciones populares para estar tratando de salir, no sé, en la radio, discotecas, etcétera. No, era música que tuviera algún tipo de sentido de edificación de algún Claro, tipo. claro, claro. Dice, creo que es Dale Carnegie, creo que fue de las primeras personas que dijo que el sonido más dulce para una persona es su nombre, ¿verdad? Ah, sí. Y muchas veces, esto lo hemos discutido anteriormente en el programa, y es que cuando tú entras a algún grupo, digamos, al, alguna religión, alguna comunidad espiritual, una práctica normal es que se le asigna un nombre nuevo, un nombre espiritual. Y Ujú. el nombre tiene un gran significado porque es, ¿verdad? Es parte de lo que tú vas a hacer nuevamente. Y en Claro, tu trae caso, energía en sí. O sea, yo creo exacto. muchísimo en que todas las cosas conllevan un tipo de energía, y los nombres, esos sonidos, sí. Y de hecho hay tribus en las cuales cuando la indígena está a punto de tener su bebé, hacen una reunión y todo eso para poder pedirles, no sé, a los espíritus, ¿será? Que se les revele cuál es el nombre que ese bebé tiene que tener. Y Exacto, exacto. entonces ahí es donde lo hacen más Claro, claro. intencionalmente. Los papas escogen su nombre. Hay órdenes de sacerdotes que cambian su nombre cuando entran estas. Hay grupos de yoga que cuando tú entras te asignan un nombre. Porque el nombre es bien importante, pero lo que quería decir es que tú, desde que naciste, el nombre fue escogido apropiadamente. Qué excelente, Sí, qué bueno para y, ti. y fue marcándome porque, bueno, como te iba contando, para mí la música empezó a representar algo muy importante, y yo me acuerdo estando en kinder y todo eso, tocando diferentes instrumentos también de oído,
Y después mi hermano que tomó la guitarra, cuando yo tenía como 7 años, él estaba aprendiendo a tocar guitarra y yo viéndolo nada más, después ya seguí tocando yo, sin necesidad de clases, pero entonces se volvió como mi forma de comunicación y no escape, pero sí como un lugar donde uno se siente refugiado completamente de cualquier cosa de afuera. Y pues cuando yo salí del colegio, de hecho durante el colegio estuve en la Sinfónica Juvenil tocando flauta traversa y después ya entré al coro sinfónico, todavía estaba en el colegio, coro sinfónico y el coro de cámara de la Sinfónica y diferentes coros. Entonces ya me metí a estudiar música formalmente y lo que busqué como especialización fue precisamente composición porque es la creatividad lo que más me llama. Qué bien, qué bien, qué bien. Y habías mencionado que si ya por el cambio de país te estaba siendo más retraída, la música se vuelve entonces una vía de comunicación, una vía de expresión, que es tan importante, que es tan importante. Entonces continuaste y al salir de secundaria estudiaste música, ¿verdad? Sí, esa fue la primera carrera que yo Con la intención tuve. de ser, ¿cómo te diría? Intérprete, cantante o ¿sabes? Ser parte de presentar espectáculos o tal vez como compositora o productora, ¿cómo lo veías inicialmente? O educar. Inicialmente, pues como yo estuve en la Sinfónica Juvenil, yo estaba tocando la flauta traversa, sin embargo ahí no estaba notando mi pasión. Claro. Entonces, para mí la guitarra es el instrumento con el cual más puedo expresarme. Entonces, yo empecé a componer ciertas cancioncitas y todo, y tuve grupitos, o sea, a mí me encanta dirigir grupitos, sobre todo en lo que tenga que ver con arreglos vocales. Esa parte es lo que más me apasiona, entonces siempre estaba haciendo grupitos para participar en esa época, en los festivales de la canción con el colegio y así, pero también después ya empecé a hacer y los otros músicos me empezaron a pedir arreglos, tanto instrumentales como vocales para ellos. Entonces, y empecé a dar clases de música en escuelas y preescolares y colegios y dirigir coros. Y banda, de hecho, la banda de marchar también me tocó esa oportunidad. Entonces, durante mucho tiempo fui maestra de música y de inglés. En las escuelas donde me contrataban generalmente eran escuelas privadas, bilingües, entonces tenía que dar mis clases en inglés y a veces me adjudicaban alguno de los grados para que yo fuera la maestra guía. Entonces eso fue por varias décadas, como 2 y media. Sí. Déjame hacer un pequeño paréntesis, una pequeña pausa. Y te quiero hacer una pregunta que... surge la pregunta desde mi perspectiva, de mi percepción, que puede ser obviamente limitada. Yo he visitado Costa Rica varias ocasiones, tengo amigos en Costa Rica, y algo que he observado es que a mí me encanta la música y sigo mucho, ¿verdad?, la música de otros países. Pero yo puedo ver, por ejemplo, Panamá tiene a Rubén Blades, mucho Arjona, Nicaragua, ¿verdad? ¿Dónde? Sí. Y veo muchos países y entonces cuando yo busco algún artista que yo digo de Costa Rica, yo digo, wow, no conozco. Por ejemplo, yo he escuchado a Devinova, que exactamente, esa que te iba a mencionar la conozco. En el grupo, en el mundo del jazz, yo hace mucho tiempo había un grupo, no sé si está todavía, se llama Strun Sanfara, que eran unos guitarristas y uno de ellos era costarricense. Así y el grupo Editus, que tocaba con Rubén Blades. Pero yo no veo un artista costarricense con una proyección así, ¿verdad?, sobresaliente, grande. Y entonces, ¿qué posible explicación hay en eso? ¿Cómo es la educación musical en Costa Rica? No sé, ¿cómo tú lo ves eso? Bueno, yo definitivamente te iba a decir a Debbie Nova porque ella sí ha triunfado en muchísimos escenarios en todo el mundo, ¿verdad? Pero también los mismos Editus que han hecho música para películas y demás. Aquí en Costa Rica yo pienso que hay un gran talento. Definitivamente no está tan explotado como podría ser. Y pues también, ahí qué puedo decirte, yo lo que sí noto es que la diferencia cultural que yo puedo experimentar entre venir de Colombia y estar en Costa Rica, aunque vine muy pequeña,
Hay una tendencia en que, por ejemplo, en Colombia hay más, vamos a ver, perfeccionismo, digamos. Okay. Las personas toman muy, muy, muy en serio todo lo que hacen. El costarricense tiene por naturaleza una forma de ser muy tranquila. Okay. Que eso también es parte de la paz que hay aquí, ¿verdad? El hecho que es un país que no tiene ejército. Uh-huh. Eso hace unas características ya culturales, históricas. Entonces las personas tal vez en general lo que prefieren es llevar la cosa suave, como dicen ellos. Okay. Entonces tal vez es muy feo ponerle terminologías a eso, pero yo sé que si quisieran explotar su potencial, y no solo en la música, en cualquier campo, claro. Entonces uno vería que el desarrollo del país en general sería muchísimo más grande, pero una por otra. Claro. Cuando hay también esa otra visión, puede generar también una forma de ser un poquito agresiva o, ¿verdad? La competencia, no sé. Entonces, ¿qué podríamos preferir? ¿La paz, la tranquilidad o un país en el cual, aunque esté muy desarrollado, no existe la misma tranquilidad y confianza? Claro. No significa que tenga que ser así necesariamente, pero es una tendencia en general. Claro. De hecho, a veces cuando uno ve la violencia que empezó a nacer en este país, era de personas extranjeras que vinieron a vivir acá. Okay. Entonces, uno empieza a ver, la verdad es que originalmente el tico era pacífico por naturaleza. Ok. Uh-huh. Pregunta contestada. Es una, ¿verdad? Así conversando con... Claro. Mira, entonces, estudiaste música, empezaste a ganarte la vida como principalmente de la música. Sí, principalmente en las escuelas, dando clases. Okay. Y también en la otra parte, pero no es algo, cuando uno trabaja para hacer música para otras personas, no es algo fijo. Claro, Entonces uno no puede depender de eso. Sin embargo, a mí me apasiona tanto la parte creativa que yo puedo pasar horas de horas creando cosas para mí solamente. Claro. Por el mismo placer de poder ver, qué bonito suena que exploremos, qué más se puede hacer. Entonces, eso de por sí ya es suficiente motivación para mí. Ok. ¿Y en algún momento decidiste estudiar alguna alternativa, considerar algún medio adicional profesional? Sí. Hablamos. Sí. De hecho, ha habido varios sombreros que yo he utilizado y sin querer queriendo, como dicen por ahí, porque, por ejemplo, simultáneamente, mientras estaba dando clases de música, también era profesora de español como segundo idioma, instructora de español. Entonces, estuve trabajando con el Cuerpo de Paz, enseñándole a los voluntarios que venían a formarse en la parte de idioma y agricultura para después irse a otros países. Entonces, empecé por ahí, luego ya fui instructora en algunas academias, en algunas escuelas de idiomas y ya después individualmente. Entonces, eso también era un ingreso que yo tenía. Gracias a Dios nunca he sentido como la presión económica porque todo va fluyendo. Yo sinceramente pienso que la prosperidad es una actitud. Claro. Entonces, cuando uno está acostumbrado a hacer, digamos, administrar bien y apreciar las cosas y no obsesionarse por el dinero y volver eso como la motivación principal, claro. todo fluye muchísimo más abundantemente. Claro. Entonces, eso fue por un tiempo, lo de dar clases. Y además saqué mi carnet de locución, entonces a veces se me contrataba para hacer documentales o comerciales o voces de personajes, etc. Entonces también tenía ese otro sombrero. Sí, la verdad que hasta ahora sigues añadiendo sombreros y yo estoy perdiendo la cuenta de tantas cosas que hace. Increíble. En el fondo es disfrutar, ¿verdad? Claro. Y también el reto de empezar algo y aprender. Y cuando uno aprende, uno expande la forma de ver el mundo y uno ve otra perspectiva y otra cosa, hasta que, ¿verdad? Es bien importante. Por supuesto. Yo tuve oportunidad de conocerte en un viaje que fui a Costa Rica. Mis aficiones son la naturaleza, en Puerto Rico explorar cuevas, después rescate en cuevas, Espelo Socorro,
rescate en ríos. Y esas aficiones me llevaron a Costa Rica, obviamente. Donde uno va, si uno piensa en rescate en río, donde uno piensa en Costa Rica, con estos espectaculares ríos y estos sitios. Y verdad que tanto se usa la naturaleza como recurso para el turismo y todo eso. Sí, es un país tan pequeño pero tan lleno de opciones. Claro, claro. Y entonces en uno de esos viajes visité el club de Costa Rica Toastmasters. También soy Toastmaster acá en Puerto Rico y allá te conocí. Y cuando empiezo veo en las redes sociales, te veo como coach, ¿verdad? Después vi que también eras música, cantante y todo eso. Pero entonces, ¿cómo llegas al mundo del coaching? Bueno, esto viene a raíz de una catarsis que yo tuve a finales de diciembre del 2002 y principios del 2003, en el cual yo tuve una realización muy grande de vida porque yo estaba con una depresión muy fuerte. Me atrevo a decirlo aquí en micrófonos, fue una depresión que me llevaba al suicidio. Wow. Eso comenzó lentamente. Y es que uno ahora se da cuenta de qué tan común es esto dentro de tantas personas. Yo traté de vivir mi vida de una forma muy correcta. Tratar de hacer las cosas muy bien, tratar de agradar a las otras personas, que eso es uno de los de las zancadillas que nos hacemos, vivir por los demás. Y entonces, bueno, yo ya tenía 3 hijos, yo estaba casada por 20 años en ese momento y mis hijos ya estaban grandecitos. Y ese deseo de hacer las cosas por los demás y no tener la menor idea de quién era yo realmente, cuál era mi misión, mi visión, todo esto me estaba llevando a depresiones constantes. Tuve mucha ayuda psicológica, psiquiátrica, orientadores, ministros, sacerdotes, consejería de todo tipo. Claro. Y no lograba darme permiso de ser feliz. Entonces llegó un punto en el cual yo estaba completamente renunciando a todo. Y en ese momento en que uno empieza a cortar los cables de lazos emocionales con el mundo, con la vida, con las personas, ya va muriendo poco a poco. Y recuerdo un día específico que estaba yo en mi casa sola y dije, si todo esto que he hecho básicamente por Dios, porque en ese momento hasta estaba muy resentida con esa relación con Dios. He hecho todo por Dios, he estado cantando en iglesias, haciendo esto para ayudar a la gente y todo eso, y yo no siento en ningún momento que sea como, esto no me da felicidad ni nada, realmente, dije un montón de cosas que fue como despotricando contra la vida. Y yo dije, mis hijos ya no me necesitan, o sea, no soy indispensable para ellos. Claro. Ellos pueden seguir solos y se adaptan. Y empecé como a cortar mentalmente y pues muy cobarde como para agarrar un cuchillo, y tampoco quería algo que fuera tan dramático. Entonces, imagínate, estaba mentalmente tratando de programar un paro cardíaco. Wow. Entonces, recuerdo las lágrimas de ese dolor que te arranca la garganta. Y estando ahí en el suelo ya tirada y todo eso, dice, no me importa nada, si esto es vivir, no quiero vivir, y ya estaba en eso. Y de pronto sí ocurrió una muerte, pero la muerte que ocurrió fue de mi disco duro mental. Es decir, todos mis paradigmas acerca de lo que yo creía de la vida, de repente hizo un restart, como quien dice. Claro. Restart, como el reformateo completo de mi disco duro. Y sentí, te digo sinceramente, Cristóbal, yo sentí un mensaje que diríamos telepático, y para ponerle las palabras a ese mensaje telepático, eran frases parecidas a esto: eres aceptada exactamente como eres, te adoro. Puedes hacer tu vida, reescribir tu guión de vida. No tienes que complacer a nadie. Claro. Y empezó como a volcarme hacia mi interior y no a las exigencias que yo creí que el mundo tenía hacia mí.
Y hubo una liberación tan grande que yo entendí en ese momento lo que significa el amor incondicional. El amor incondicional de ese ser que era muchísimo más grande y más amoroso de lo que jamás nos habrían podido describir en cualquier religión. Entonces, yo le llamo a eso como 8 duelos que tuve que llevar, porque el primero y el más importante fue el de ese disco duro. Mi percepción de vida cambió completamente. Esa fue la primera muerte que ocurrió. Por otro lado, decidí ahí sí darme permiso de divorciarme, porque la verdad no tiene sentido que 2 personas se esfuercen a estar juntas si no es lo mejor para cada una de ellas. Claro. Entonces me di permiso de divorciarme. Mi mamá murió en febrero, o sea que de diciembre a febrero ella murió de cáncer. Ella ya llevaba 3 años luchando contra el cáncer, murió. Y luego 8 meses después murió mi papá en el mismo año. Pues yo diría de tristeza, finalmente se desencadenó en un paro cardíaco precisamente, pero fue también otra muerte de ese año. Luego mi mascota, mi perro también murió ese año. Y a veces uno puede, como te digo, subestimar el papel de una mascota en la vida de uno, pero... Pero es bien importante. Sí. Claro. Y esa es una muestra de amor incondicional increíble, ¿verdad? Sí. Luego, pues, tomé la decisión de dejar de trabajar para otras empresas, para jefes, y formar mi propia empresa. Entonces, esa fue otra muerte, porque no hay ninguna garantía. Lo cual significa que también murió mi seguridad de tener un salario, un ingreso. Estoy divorciándome y no tengo salario. Salí de la zona de confort completamente. Y luego la forma de espiritualidad, de ver a Dios, ya se convirtió en algo mucho más grande que lo que yo podría imaginar. Y cero divisiones. Ya se volvió en algo completamente inclusivo. Entonces, esos 8 duelos yo te diría que fueron el paso más importante de mi vida y la liberación más grande que yo podría imaginar. Entonces, poco a poco fueron viniendo, no sé, los libros correctos, las películas correctas, conversaciones, sueños, pensamientos, empezaron a descargarse un montón de letras de canciones en mi ser, que pensé que eran solo para mí, pero después me di cuenta que eran para los otros también. Entonces se fue configurando una forma de vida que, eso fue en el 2003, como te decía, en el 2007 me mudé a California y allá estudié ya más oficialmente, pues, la carrera de coach de vida con programación neurolingüística. Y ahí fue donde saqué mi primera certificación de Toastmasters para oratoria. Entonces, todo se fue confabulando porque dar las charlas concierto, llevar el mensaje de empoderamiento, de estar los ojos hacia adentro, porque de adentro hacia afuera es donde ocurre la verdadera radiación de luz. Claro. Y mucha gente puede pensar que, esto es mi opinión, ¿verdad? Mucha gente puede pensar que Toastmasters es cuestión de hablar en público y que hablar en público es, digamos, un acto de, no sé, de carisma o de vanidad o de personas que son así líderes y bien. Pero para mí, el hablar ante una audiencia, lo que aprendí en Toastmasters, es que cuando uno comienza a hablar y comunicar, uno empieza una sanación. Y uno, digo, no todo el mundo lo ve así, pero hay unas personas que comienzan un proceso de crecimiento, de desarrollo, de evolución interna que transforma la vida de la persona. Claro, si tú te das cuenta, realmente cada vida, la vida de cada persona, es un discurso. Claro. Es un discurso de vida. Entonces aquí se trata no necesariamente de vender un producto o lo que sea, sino vender conexión. Exacto. Porque ese es el trasfondo más importante de la comunicación. Si uno no conecta, entonces queda nada más informando. Claro. Y yo asumo que también tú, después de todo el proceso que has vivido, te das cuenta de que ese proceso de conexión no tiene que ser necesariamente con todo el mundo. No siempre tú puedes ir a una audiencia a hablar con un grupo
y conectas con algunos, pero no vas a conectar con todos. Y soltar eso es como decir, no, está bien, yo hablo para el que puede conectar y el que me va a escuchar y lo va a entender. No voy a enfocarme tanto en los que no quieren escuchar. Es que es imposible complacer a todo el mundo. Eso es definitivamente una tarea imposible. Claro. Entonces, el objetivo de aquí es no medir el éxito por ese tipo de resultado. ¿Cuánto me aplaudieron? Sí. ¿Cuánto no sé qué? No por la amplitud, sino por la profundidad, vamos a decirlo de esa manera. Sí, y por la honestidad. Claro. Porque el mensaje tiene que ser completamente conectado, primero con mi esencia, lo que yo creo firmemente, no por ser tan convincente que les vendí, quién sabe qué, sino yo estoy compartiendo una visión de la verdad que yo percibo, claro. Y mi deseo es beneficiar a la persona que escuche. Claro. Pero sin que me lo tengan que comprobar. A lo mejor le sirvió a todos, pero nunca me di cuenta o me di cuenta 10 años más tarde. No importa. Claro, Lo que sí es que en la honestidad de querer beneficiar a las otras personas, el mensaje se transforma. Claro. Y los nervios se van. E incluso el mensaje llega posiblemente de la forma en que tú no piensas que de repente tú dices unas palabras y alguien conectó de otra manera que tú no sabías que era. Porque todo el mundo está escuchando a través de su filtro, mirando a través de su lente. Uh-huh. Y todo, o lo mismo, por ejemplo, es como el asunto de muchas veces uno lee un libro y uno saca una lección y lo vuelve y lo escucha o lo lee un año después y uno aprende algo nuevo. O uno ve una película o uno escucha una canción y de repente, wow, ¿dónde estaba esta canción que aunque la había oído, no la había escuchado? De repente, completamente de acuerdo. En las circunstancias de ese momento, de repente el mensaje toma otra dimensión y otra importancia que no lo habías visto anteriormente. Eso es algo muy valioso. Sí, y de hecho uno piensa que ya leí ese libro, no lo necesito, pero como tú estás diciendo, en diferentes momentos va a tener un sentido diferente. Entonces yo tengo una teoría, que la primera vez uno lee el libro. Las siguientes veces el libro lo lee a uno. Claro. Entonces está viendo en qué momento de mi evolución estoy, como para ver si ya estoy lista para este otro mensaje. Claro. Entonces, más que todo es al revés. El libro me está leyendo a mí y yo conecto con el mensaje. Y algo que mencionaste hace un momento y es que por lo menos yo he vivido procesos, etapas en mi vida que son así. Son etapas en las que, por ejemplo, estás aquí, tomas un libro y empiezas a leer y tú sientes que el libro te está hablando. Así y después sales y escuchas una canción y tú sientes que la canción te continúa hablando con el mensaje que dejó el libro a mitad. Es como si hubiera una misma persona llevándote un mensaje a través de diferentes medios. Y es como una magia, ¿verdad? Y es algo tan especial. Tú sientes que sigues constantemente aprendiendo. Eso es súper, súper, súper maravilloso. Sí, es valiosísimo. Sí. Y yo sé que hay una autora, apellido Gilbert, no me estoy acordando del nombre en este momento, pero ella insiste en que toda idea tiene vida propia. Claro. Entonces la idea ve dónde hay fecundidad para poder generarse ahí. Y si uno se cierra, la idea va y busca en otro lado donde puede darse a luz. Claro. Entonces es interesante darse cuenta que si uno tiene que escuchar un mensaje o tiene que tener una idea para un proyecto o lo que sea, se va a abrir campo por donde sea. Claro. Y a través de la persona que sea o del medio que sea. Sí. Te quería añadir que estábamos hablando del libro, que decías que la primera vez que tú lees el libro, o sea, estás leyendo el libro, las próximas veces el libro te está leyendo a ti. Ajá. A mí me pasa que en estos días, un libro que tengo que haber leído tal vez 2, 3 veces en mi vida, es el libro del Principito. Ah, sí, lindísimo. Sí, y entonces, después de tantos años de que ya es un libro que posiblemente lo tienes en tu librería y ya ni le prestas atención porque es tan viejo que lleva ahí. Y entonces en estos días vi la película El Principito. Sí. Una película animada que salió ahora, que por lo menos en Netflix, no sé si está disponible en Costa Rica, pero sí. Está disponible. Y
entonces veo la película, conecto con el mensaje y me da curiosidad de volver a leer el libro. Luego hay un documental también sobre la vida de su escritor, sobre su autor, Sí, y cómo son los personajes y las circunstancias, la historia dentro del libro con su vida real. Y ahora, de repente, tengo en las manos otra vez el libro para volver a leerlo, pero lo vuelvo a leer con la mentalidad de un adulto, con experiencia vivida, repasando y revisitando unos mensajes que fueron importantes en un momento de mi vida cuando lo leí la primera vez, pero ahora, ¿cómo los puedo aprovechar nuevamente? Claro, es lindísimo poder retomar esos libros que si en algún momento nos marcaron, por algo es, y hay que seguirlo observando. El Principito también fue para mí uno de ellos, pero otro en mi adolescencia recuerdo, porque yo siempre tuve como una apertura muy grande a toda la, bueno, vamos a ver, la información y las filosofías que venían de Oriente. Uh-huh. Y recuerdo que, bueno, en mi época, la película Juan Salvador Gaviota, que era basada en el libro de Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull era la versión original. Eso para mí me dejó completamente marcada, y ese llamado a que nosotros no tenemos que ser gaviotas que nos conformamos con pelearnos por la carroña ahí en la playa o donde sea, sino trascender y tratar de ver qué tan alto podemos llegar. Y arriesgó su vida y todo, la gaviotita, pero logró trascender y conectar con esa parte trascendental del ser que muchas personas no tienen ni conocimiento de que exista o no les interesa. Uh-huh. Pero ese libro me marcó mucho. A mí de la película, obviamente, esa trama, por decirlo de esa manera, pues la disfruté en el libro, la disfruté en la película y en la música. La música que es de Neil Diamond. De Neil Diamond nos wow, ¿no? Yo la escucho y es como que espectacular. Sí, yo también. Yo tenía el disco y lo escuchaba constantemente. Y eso que se le para a uno el pelo, ¿verdad? Se le pone la piel de gallina porque está resonando con uno. ¿Y por qué? Porque es un llamado más allá de lo superficial. Sí, eso, el mensaje importante es que hay muchos mensajes, bueno, hay muchas lecciones, muchos mensajes que está por ahí, pero tú necesitas abrirte a aprender. Si de repente tú te limitas simplemente a trabajar, ir al trabajo, ganar dinero, regresar a la casa, prender el televisor, ver las noticias, tal vez después viene la novela o viene algún programa de música, no sé. Uh-huh. Y tú tú dejas que tu mundo se limite a esa rutina. Uh-huh. Todos esos mensajes y todas esas lecciones que están por ahí, si no te abres, no van a llegar. Y hay que entonces buscar cómo expandirse, no salirte de esa rutina, de esa jaula, vamos a decir de esa manera, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Ya hay países en Europa que dentro de la educación normal de las escuelas, estamos hablando de niños de primaria, ya reciben la meditación como algo normal. Claro. Y esa meditación definitivamente es valiosísima porque los ayuda a explorar internamente. Esa introspección es básica para poder abrirse en esto que estamos hablando. Entonces esos niños ya tienen la capacidad para decir, en este momento no puedo contestar porque estoy muy enojado, voy a ir a mi rincón de meditar. Claro. Y ver a un niño decir eso, por favor, eso es avanzadísimo. Sí. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 45 y hoy conversamos con Alba Molina. Sí, y algo de lo que menciono constantemente es que las personas piensan que meditar es simplemente estar sentado en una esquina con las piernas en posición de loto y estar en silencio o tal vez diciendo un mudra, un mantra con las manos en mudra, ¿verdad? Uh-huh. Y esto yo se lo hablo especialmente a los adultos. Hay muchos tipos de meditación. Hay meditaciones dinámicas, meditaciones de movimiento. Claro. Si no te sientes cómodo sentándote en silencio, pues vete a caminar.
Y hay meditaciones caminando, hay meditaciones bailando. Sí, para mí meditar es conectarse. Exacto. Y hay actividades que logran esa conexión. Para algunas personas no les funciona el silencio, pero para algunas personas otras cosas les funcionan. Es cuestión de que busques qué es lo que funciona para ti. No lo descartes, no descartes la posibilidad de esa conexión. Sí. Alba, entonces te preparas en coaching, pero entonces, ¿cómo todo eso que has aprendido? Hablaste de programación neurolingüística, coach de vida. ¿Cómo entonces todo eso lo incorporas al nuevo día después del alba? ¿Cómo lo incorporas? ¿Qué haces ahora? ¿Cómo usas todas esas herramientas en tu vida? Bueno, precisamente la especialización que yo tuve con respecto a mi coaching de vida era en integración hemisférica. Entonces, el saber que cada uno de los hemisferios del cerebro, aunque están conectados ahí por el corpus callosum, cada uno tiene una percepción de vida muy diferente. Y precisamente lo que tú acabas de decir de la meditación, hay una enorme diferencia entre meditar desde el hemisferio izquierdo, que es, bueno, la técnica dice que ahora tengo que hacer no sé cuántas respiraciones y decir mantra. Todo eso es analizado, eso es hemisferio izquierdo. Entonces el resultado no va muy allá. Okay. Porque ese disco duro es limitado, por más que tenga toda la capacidad que tú quieras, es limitado. Mientras que si uno puede meditar desde el lado derecho, el hemisferio derecho, eso significa que ya uno abre las puertas a lo abstracto y lo eterno. Es decir, no estoy conectada con ningún análisis de nada, no voy a controlar, sino que voy a fundirme con el fluir de lo que en ese momento es conectar. Okay. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy desde el lado derecho y no estoy esperando nada específicamente, el todo puede suceder. Okay. Entonces decías, caminando uno puede meditar. Claro, la percepción de la vida desde el hemisferio derecho es de contemplación, claro. es de gratitud, es de asombrarse. Eso es hemisferio derecho. Claro, en cambio, analizar, bueno, las calles todavía no están suficientemente pavimentadas o las personas están haciendo mucho escándalo. Todo eso, ese análisis nos limita. Eso es lo que nos divide. Mientras que en el hemisferio derecho es más bien nos une con todo el universo físico y no físico. Entonces, esa meditación, esa conexión, si se hace desde el lado derecho, uno puede tener un resultado muchísimo más profundo y liberador. Claro. ¿Cómo lo incorporo yo en la vida? Bueno, imagínate que es muy diferente llegar, por ejemplo, si yo trabajara en una empresa todavía, entonces es muy diferente llegar a una empresa simplemente con una lista de quehaceres y obligaciones, el to-do list. Sí. Es muy distinto llegar con esto y llegar en esa división y entonces uno se preocupa porque la otra persona no hizo esto a tiempo y que no me atrase y todo. Ese estrés era completamente opcional, no es necesario estresarnos. Claro. Mientras que si yo llego con la actitud de conexión, de que todos somos uno, de que todos estamos poniendo en la misma canasta nuestros talentos, nuestro potencial y nuestro deseo de evolución, claro. Entonces el resultado del trabajo es completamente diferente. Las charlas que yo doy en empresas, que de hecho utilizo también el conocimiento de la oratoria para poder ayudarles a las personas. Si un vendedor no tiene buena oratoria, no logra vender, pero desde la conexión con su esencia. Claro. Entonces, parte de la información que yo les ayudo a recibir es precisamente esa conexión. A partir de eso, ya uno se siente mucho más seguro de sí mismo porque así tiene que empezar. Yo creo en el potencial que se me dio. Exacto. Y también para ayudarles técnicas de inteligencia emocional o de, vamos a ver, comunicación empática, compasiva. ¿Ves? Y se me fue justamente en la parte de comunicación la palabra. Asertiva, empática y compasiva. Entonces es muy diferente. Eso viene de la raíz en California se llama Nonviolent Communication. El autor, Marshall Rosenberg,
pero el nombre Nonviolent Communication ya de por sí suena violento. Entonces le di la vuelta y le llamé comunicación asertiva, empática y compasiva. Entonces es una técnica que es sumamente valiosa para poder tener buenas relaciones en el trabajo y pues obviamente con uno mismo, porque esa es la primera relación que hay que cultivar siempre, ese diálogo mental. Sí, hay personas que hablan mucho sobre el uso correcto de las palabras, porque hay, como mencionaste, el concepto de non-violent communication, pero ya la palabra, en el concepto estás mencionando la violencia. Es como, por ejemplo, a veces dicen la lucha contra la criminalidad. Exacto. Entonces, ahí lo que está pensando el cerebro es nada más en esa sensación. Sí, y entonces estamos luchando por los derechos. Entonces, muchas veces o estamos luchando en contra de la violencia contra la mujer, pero entonces el concepto, ya de por sí, en las palabras. Entonces, muchas veces es cuestión de empezar a buscar, escoger las palabras que resuenen, que sean más, que aporten más a lo que tú quieres, ¿verdad? Pues ya no voy a luchar en contra de esto, sino yo voy a trabajar y construir a favor de esto otro. Exactamente, y esa es la base de la programación neurolingüística, porque si hablábamos antes de los nombres que tienen una energía en sí, entonces también nos damos cuenta que todas las palabras que nosotros utilizamos tienen una carga energética que nos puede o empoderar o desempoderar. Y entonces, por ejemplo, el cerebro borra la palabra no. Entonces, al borrar la palabra no, el resto queda como una afirmación. Si yo digo no quiero violencia, lo que quedó fue querer y violencia. Exacto. El verbo y generalmente, ya sea el sustantivo o el adjetivo, dependiendo de la frase, eso se convierte en la atención de todo mi ser, y cuando uno está concentrado, enfocado en algo, con mucha vehemencia, con mucha pasión, eso es lo que se convierte en nuestra realidad. Qué bien, qué bien. Algo que Einstein lo decía, perdona. Sí. Einstein decía precisamente, ¿vives en un universo hostil o en un universo amigable? Claro. Porque esa es la realidad que se le hace a uno. Hay una palabra que, no, disculpa, no te preocupes. Una palabra que estoy yo constantemente tratando de sacar conscientemente más en los últimos meses de mi vocabulario es la palabra pero. A veces quiero... Es como que la estructura en que uno forma las ideas o las oraciones, a veces uno dice, yo quiero hacer esto o quiero comunicarte esto, pero... Entonces yo me he dado cuenta de que en la forma en que uno utiliza el pero es como que te estoy diciendo esto y de repente corté la línea de la que estaba viendo y hay una interrupción que a veces suena fuerte, entonces digo, no, tengo que decir lo mismo sin utilizar la palabra pero. Sí, porque si te das cuenta, cuando uno utiliza la palabra pero, lo que está haciendo es justificando las razones de los obstáculos. Sí. Entonces, te dije esto, pero lo que verdaderamente importante es lo que viene después del pero. Ajá, y decirlo en el otro lado de la moneda. En otras palabras, cuando uno está expresando cuál es el obstáculo, en lugar de eso, entonces proponer, sugerir cuál sería la forma en que sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, me gustaría hacer eso y para lograrlo, esto es lo que me conviene. Y uno dice, en lugar, pero tengo pereza o pero no tengo plata. Entonces, y lo que me conviene es aliarme con personas que taca, o empieza uno a proponer la solución. Y fíjate, y eso es lo del pero es tan importante o tan impactante que ¿no te ha pasado que tú conversas con alguien y la persona te está diciendo algo y no te ha dicho el pero y tú le dices, pero estoy esperando que me digas el pero porque lo estuviste trabajando. Sí, telepáticamente ya uno sabe que viene algo así. Sí, y lo dijiste con tu cuerpo, lo dijiste con tu cara, lo dijiste con el tono de tu voz. Todo lo que dijiste antes fue la introducción a lo importante, es lo que vas a decirme ahora. Dímelo. Claro, pero ahí va el pero. Si te das cuenta, esa fue nuestra formación históricamente. Claro. O sea, en el hemisferio izquierdo, vuelvo otra vez a ese lado, en el hemisferio izquierdo está el instinto de supervivencia. Entonces, con la mejor intención, nuestros ancestros nos estaban tratando de evitar el sufrimiento y la preocupación y la muerte. Entonces,
nos criaron diciendo, no haga aquello, mire que le puede pasar eso, ay no, eso no está bien. Entonces esa educación, que no se le puede llamar realmente educación, esa deformación, claro, fue hacia personas inseguras, temerosas, acomplejadas, con baja autoestima y siempre buscando aprobación. ¿Esto qué voy a hacer si está bien? Esto sí, claro, claro. porque estamos tan aleccionados a obedecer y las personas a las que estábamos obedeciendo también estaban limitadas por sus propios temores y de sus ancestros. Claro, claro. Entonces, qué importante ahora, ese reformateo que yo tuve, fue una oportunidad tan grande de darme cuenta que de todo eso que saqué del disco duro fue muy poquito lo que volví a instalarme. Claro. Y todo lo demás hubo que deshacerlo. A veces, por costumbre del pensamiento, uno vuelve a actuar automáticamente de una manera, como ese pero que me acaba de salir, ¿verdad? Entonces, qué importante es la autoobservación y estar con personas que entienden la misma visión, claro, para que como espejos nos ayudemos a ir cambiando la forma de pensar. Claro, claro. Mencionaste algo. He tenido muchos invitados en mi podcast que son coaches, porque es un área que está en crecimiento, que está en desarrollo. Y una de las cosas que he aprendido es que, pues, mientras que un terapista, un psicólogo, muchas veces se concentra en buscar las causas de algo que te aflige, el coaching es mirar hacia adelante. Así es. Y entonces, es hacia dónde queremos ir. Si de repente tú miras y miras tu vida atrás y por qué el divorcio y por qué esta depresión y por qué todo esto, mientras que el coaching es la alternativa, como que, sí, eso está ahí, pero vamos hacia el frente. ¿Qué sigue de ahora en adelante? Y ese cambio de paradigma, de dejar de mirar hacia atrás y comenzar a mirar hacia adelante. Obviamente siempre hay que mirar hacia atrás para repasar lo aprendido y todo eso, pero la mayor energía está enfocada en lo próximo, en las próximas metas, en los próximos sueños. Y esos dolores del pasado tienen una información valiosísima, claro, y también tienen la otra cara de la moneda, porque cuando, digamos, yo tengo un cliente que viene a su sesión y me empieza a contar el dolor y con lágrimas y con todo lo que fuera, entonces, primero que todo, yo no me voy a involucrar en esa tristeza, sino de decirle, ok, estoy sintiendo tu dolor, me doy cuenta de lo que estás viviendo y, por supuesto, visto de la forma en que lo estás viendo, definitivamente es desagradable y doloroso. Te voy a invitar a verlo de esta otra forma. Entonces, de repente me traigo al cliente para que pueda observar lo positivo que hubo de todo eso, porque a mí me parece la naturaleza es una enorme enseñanza. Y, por ejemplo, una cosa que puede sonar un poquito fea, pero bueno, ¿cuál es el mejor fertilizante que existe? La boñiga. Ahora hazme la traducción de ese concepto, esa palabra. Entonces uno se da cuenta que esa boñiga que a veces tenemos en el pasado, si la utilizamos para bien, vamos a lograr fertilizar todo nuestro futuro. Claro, claro. Entonces, en ese momento, y tenemos que tener muchísima autocompasión, porque el momento en que nosotros vivimos esas situaciones, actuamos de la mejor forma que podíamos con respecto a los criterios que teníamos y las herramientas que habíamos conocido de nosotros mismos. Claro. Pero ahora, con las herramientas nuevas que vamos descubriendo, y que conste que ese pero sí es positivo. Sí. Con esas herramientas nuevas que tenemos, podemos mirar al futuro diciendo, ok, ya vi que por ese lado esto podría llevar a esto otro, que es lo que no conviene, entonces lo que sí conviene es esto, vamos a utilizarlo así. Claro, claro. Les digo, tengan paciencia, porque definitivamente algún día van a ver qué dicha que sucedió todo eso. Algo que pues muchas filosofías y doctrinas hablan es sobre el ego, y definiendo el ego como lo que yo me creo que soy. O sea, no es lo que yo soy, es la imagen que yo tengo de lo que yo soy. Y esa imagen muchas veces uno está tan apegado a eso. Por ejemplo, uno puede decir, no, porque yo soy un ingeniero exitoso
y yo soy un mar de virtudes. Y entonces esa imagen, tú querer tu vida siguiendo esa imagen, a veces te causa problemas porque no eres eso. Tú eres un ser humano que comete errores, que a veces falla, que si te cogen en el tráfico, puedes hacer decir una palabrota. Es reconocer que tú no eres esa imagen que tú te crees, tú eres más que eso. Y entonces soltar esa imagen de lo que tú eres, entonces te permite verte con compasión, como que, ok, yo no tengo que ser perfecto. Disculpa, hasta en eso podemos utilizar la percepción de la palabra ego desde el hemisferio izquierdo o el derecho. Desde el hemisferio izquierdo sí es división, separación y esa identidad que proyectamos afuera. Uh-huh. Pero eso lo llamo yo el ego inferior. Uh-huh. El ego superior es nuestra verdadera identidad desde la eternidad. O sea, cómo se nos visualizó cuando fuimos creados. Claro. Entonces, la esencia, la mejor versión del ser, la parte más alta del ser, o sea, las otras personas las van a ver porque no hay remedio, pero en el estar enfocándose en evolucionar en ese aspecto, en crecer en ese aspecto, conectarse en ese aspecto, el resultado externo va a ser mucho mejor, pero yo no tengo por qué preocuparme por eso, sino esto es quien soy yo. Y este yo está unido al todo. No claro. Es un yo de separación, sino de la gotita del océano. Claro, claro. Entonces ahí es donde lo podemos ver distinto. Qué bien, qué bien. Alba, me encanta esta conversación. ¿Dicha? A veces es increíble como a través de un medio tan distante como, ¿sabes? La comunicación digital a través de una computadora, el internet, se logra una conexión, ¿verdad? Y uno espera que la audiencia que escuche este podcast logre también esa conexión y reciba toda esa información tan importante que has dado, ¿verdad? Súper, súper. Muchas gracias, definitivamente gracias a tus preguntas también, que se han traído estos temas a la mesa. Y como decíamos, cuando una persona quiere dar su discurso de vida, si la intención es beneficiar a la persona que está escuchando, a la persona que está conectada con nosotros en este momento, pues obviamente todo sale con amor, con pasión, con honestidad, con luz. Claro. Alba, y si hemos hablado ya de varios libros y varios recursos, pero si tuviéramos que escoger o si tuvieras que decir algún libro, algún taller en tu vida, algún adiestramiento, algún mentor que tú dices que ayudó a cambiar tu vida, que hasta ahora no lo has mencionado, ¿a quién pudieras mencionar? Wow, ahí sí me estás poniendo, no te puedo decir solo uno, sino que son varios que han sido para mí muy influyentes, muy inspiradores. Por ejemplo, Wayne Dyer fue uno de esos, él ya pues nos dejó. Para mí también. Ajá, ok. Los libros de Wayne Dyer, por ejemplo, uno de los primeros que yo leí fue el libro Real Magic, Magia Real. Yo no sé si está la versión en español, pero ese libro me transformó en la forma de darme permiso de ver las cosas. Por otro lado, bueno, es un poco controversial, yo creo, para muchas personas, pero el libro o la colección de Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch, a mí me abrió mucho los ojos a muchas cosas, que me permitió ver las cosas sin esos paradigmas que fueron impuestos obligatoriamente y no le dan permiso a uno de sentir su propio criterio. Esa colección para mí fue muy importante. Entonces Neale Donald Walsch es otro de los que para mí fue importante. Luego Abraham Hicks, que es también una visión espiritual bastante abierta, bastante conectada con esa guía interna que todos llevamos, que es, por ponerle de una forma que nosotros comprendemos, es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Uh-huh. Entonces, esos también tuvieron mucho que ver. Pero te mencionaba también Richard Bach. El libro de Illusions, fue también muy transformador para mí. Incluso El alquimista de Coelho, Pablo Coelho, fue también muy importante. Y uno de los primeros que me permitió también a poder amarme como soy fue el libro del argentino Jorge Bucay, se llama De la autoestima al egoísmo. Y la gente dice, egoísmo, no es eso lo que quiero. No,
se trata de ese concepto de uno ponerse el oxígeno en el avión primero antes de poder ayudar a las personas de al lado. Claro, claro, sí, sí. Algo que desde el mundo del rescate, de los socorristas, una de las reglas primero es que la primera prioridad de un socorrista, de un rescatista, primero es él. O sea, soy yo. Porque si yo no me vigilo por mí, yo no puedo ayudar a nadie más. Correcto. Segundo, la segunda prioridad son mis compañeros de equipo. Así es. Y tercero es la persona que vamos a ayudar, el paciente que vamos a atender, la persona que... Y por eso es bien importante entender en cada parte de su vida. Primero eres tú. Así es. Si no, no puedes ayudar, si no puedes dar sustento a tu familia, si no, no puedes hacer eso. Bien, me sorprende mucho, ¿verdad? La colección de libros que mencionaste. Para mí un libro que... Hay libros que llegan como por arte de magia a la vida de uno. O sea, que es importante el libro, pero también la circunstancia en que el libro llegó a tu vida y cómo llegó son especiales. Y uno de esos libros en mi vida, para mí, el primero es de Wayne Dyer. En inglés se llama You'll See It When You Believe It. Es como que uno dice en español ver para creer, pues no, él dice creer para ver. Cuando lo creas, lo vas a ver en tu vida. Correcto. Y llegó a ese momento de mi vida que fue como que el inicio de todo. Y otro libro importante fue el de El Alquimista. Para mí El Alquimista, como llegó a mi vida, fue una cosa mágica. Yo lo cuento y fue una cosa increíble. Y el libro de Neale Donald Walsch para mí es un ejemplo de que hay libros que posiblemente en su totalidad no es un libro que tú aprecias tanto, pero él dijo algo que conectó con tu vida. Y que en el caso de Neale Donald Walsch, la lección que yo aprendí de ese libro, que se me queda siempre, es que cuando tú agradeces, reconoces la abundancia de eso en tu vida. Claro. Cuando tú pides algo, cuando tú ansías algo, reconoces la escasez de eso en tu vida. Y entonces esa lección, que aunque el libro lo leí y no el resto de su libro no, pero esa lección se quedó conmigo para el resto de mi vida, es reconocer que el agradecimiento reconoce la abundancia de algo en mi vida, que yo agradezco lo que yo hay. Para mí esa lección es poderosa. Es completamente verídico. La gratitud es el sentimiento que catapulta mucho más el subir la frecuencia de uno, el subir la vibración de uno. Y de hecho, para mí, la gratitud está así como fundida con el concepto de la fe. Claro. Porque si uno agradece ya por algo, es porque uno ya da por hecho, sí, aquí ya lo entregué, eso va a funcionar. En lugar de estar, como decías tú, pidiendo, que eso es una afirmación de escasez. Sí, eso es correcto. Alba, agradezco enormemente esta gran conversación. Si las personas te quieren conseguir, dinos tu página de internet o en las redes sociales, ¿cómo te pueden contactar? Claro. Por un lado, mi página web se llama Alba Molina Vision Guide, una guía de visión. albamolinavisionguide.com, esa es la página web mía. Y de hecho, la página empresarial de Facebook se llama igual, Alba Molina Vision Guide. Pero como por perfil popular, normal, Alba Molina. Okay. De hecho, tal vez aparezca como Alba C. Molina. Pero en todo caso, yo creo que con entrar a mi página empresarial también puede conectar con la parte mía popular. Qué bien. Y pues definitivamente a la orden en cualquier cosa que yo pueda ayudar a las personas que estén listas para una transformación de vida o de que quieran algún impulso, una inspiración más desde el hemisferio derecho y poder darse cuenta que si lo desean, como decía Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Claro. Entonces, exacto. Para que se den permiso de encontrar esa mejor versión del ser. Claro. Y creo que era como decía, creo que fue, no sé si fue Albert Einstein, que decía que la locura es querer obtener resultados diferentes cuando las circunstancias todas son iguales. Sí, haciendo lo mismo. Sí, entonces si quieres hacer un cambio en tu vida, tienes que cambiar
las circunstancias, las cosas que componen tu vida para que obtenga otros resultados, ¿verdad? Absolutamente. Y en ese trabajo, en ese proceso, un coach como Alba les puede ser de gran ayuda. Con todo gusto. Sí, por Skype se pueden hacer las sesiones. Tengo varios clientes que son por Skype nada más, entonces uno puede ayudarles desde la distancia sin ningún problema. Qué bien, qué bien. Bueno, Alba, pues muchas gracias. Gracias a ti, Cristóbal. Y a nuestra audiencia nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Hasta luego. Este episodio fue traído a ustedes gracias al auspicio de Podcasting Accomplices y su taller Lánzate a crear tu podcast. Este taller será el próximo jueves 21 de febrero a las 6 de la tarde en Kingbird Innovation Center. Eso es en la conocida antes como Universidad del Este en Carolina, ahora Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina. Si quieres más información, puedes buscarnos en Facebook o en Eventbrite. Lánzate a crear tu podcast. También puedes llamar al 787-646-9654. Gracias a Alba Molina por esta gran conversación profunda, muy enriquecedora, muy interesante. Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.